Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio.co, tengan ustedes un buen día. Estamos para presentarles Economicast con las noticias de negocios y económicas más importantes de Colombia y el mundo esta semana. Una semana corta, hoy es martes ya. Y a la mesa de Economicast llega Alfonso López, quien nos va a explicar dos temas importantes para esta semana. La Corte Constitucional retoma el tema de la acción de nulidad de Cerro Matoso y también nos va a hablar del caso Manzarrobar. ¿Cómo le va, Alfonso? Hola, Pedro. Hay que recordar que el Alto Tribunal en temas constitucionales tiene lo que podría definirse dos cartas de navegación para la futura operación tanto minera como petrolera. La acción de nulidad interpuesta por la compañía Cerro Matoso es porque en su debido momento la Corte Constitucional no tuvo en cuenta unos estudios o unas investigaciones llevadas a cabo por la medicina legal, en la cual se establecía que las enfermedades que tenían algunos habitantes aledaños a la zona del complejo minero no tienen relación con la operación de la minera. Además, con respecto al caso de Manzarrobar, se puede establecer que se le va a dar una reglamentación a las consultas populares. Esto quiere decir que si se acepta la petición de Manzarrobar, la consulta popular, iría en la última instancia después de una etapa de concertación entre todas las fuerzas vivas, directas o indirectas, relacionadas con un proyecto minero o petrolero. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por esa explicación para los usuarios de Portafolio.co. Y ahora nos acompaña Rubén López, quien nos va a hablar de los aranceles y de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que parece ser se va a intensificar este jueves 23 de agosto. ¿En qué consiste esto, Rubén? ¿Cómo me le va? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, básicamente lo que podemos considerar es que esta semana es casi que una cuenta atrás en el tema de la guerra comercial. Básicamente porque, como bien dices, este jueves Estados Unidos le va a empezar a aplicar una nueva batería de aranceles a China por valor de 16.000 millones de dólares, los cuales se suman a los 34.000 que ya le había impuesto, y por eso suman ya 50.000 millones de dólares en el tema comercial en los aranceles a las importaciones. Entonces este anuncio, o sea, esta cuenta atrás se da antes de que la semana pasada anunciaran que iban a intentar retomar las conversaciones para evitar esta guerra comercial, pero al final también lo habían hecho hace 2 meses y el tema sigue parado. Pero bueno, esa fue lo de la semana pasada, unas negociaciones de súper bajo nivel, o sea, como que dicen no quieren arreglar la situación, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al principio, hace 2 meses, cuando sí que fueron las principales autoridades de los países y no lograron un acuerdo, lo que los expertos dicen es que básicamente estas están intentando tantear el terreno si realmente van a hacer las concesiones o no, para no generar expectativas de un posible acuerdo y así pues no quedar mal, por así decirlo. Pero sí, las conversaciones están a muy bajo nivel. Bueno, Rubén, ¿y qué han dicho los chinos? ¿Cuál va a ser la retaliación o el contragolpe? Los chinos, como siempre, han dicho que si les imponen los 16.000 millones de dólares en aranceles, pues ellos meterán unos 16.000 millones de dólares igual. Bueno, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Y esta semana comenzará a ser discutido en el Congreso de la República el presupuesto por 259 billones de pesos. Sebastián, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted cómo están? Ahí bien, Sebastián. Qué bueno. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la discusión? ¿En qué consiste? Bueno, como lo dicta la ley, el presupuesto tiene que radicarse antes de mediados de julio. Ya se hizo, lo hizo el gobierno anterior y ahora le toca al actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pues empezar a dar la pelea por los 259 billones. Esto es en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Básicamente lo primero que se discute es el monto, es decir, se radicó por 259 billones de pesos y ahora se va a decidir si efectivamente queda en ese dato, si se sube un poquito más, un poquito menos. Igual vale decirlo, normalmente queda en ese dato o un poquito más, porque el espacio fiscal tampoco da para subirlo más. Pero igual, Sebastián, eso fue presentado por el gobierno pasado antes de salir. ¿Este gobierno le puede hacer algunas reformas? ¿Puede cambiarlo, digamos, de manera profunda? ¿O cómo es eso? ¿O fue concertado entre los dos gobiernos, el entrante y el saliente? No, definitivamente fue presentado por el gobierno anterior, pero el nuevo gobierno incluso ya ha dicho que sí le va a meter la mano. Es decir, que va a empezar a hacer lo que se llama peluquear el proyecto en el Congreso por varias cosas. Primero, por ejemplo, en el sector agropecuario
según lo que dejó el proyecto radicado por el exministro Mauricio Cárdenas, pues volvería a perder casi 1 billón de pesos. Entonces el nuevo ministro de Hacienda ya dijo, no, tenemos que entrar a revisar esto, el sector de ciencia y tecnología también es otro que se revisaría, las partidas para inversión también serían revisadas, sobre todo porque este es el rubro que más cae, es decir, según el proyecto caería casi 10%, entonces el ministro Carrasquilla dice, no es posible que caiga tanto, entraremos a revisarlo, y eso directamente se hace en la discusión del Congreso. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la explicación para los oyentes de Portafolio. Y estamos con Constanza Gómez, quien nos va a hablar sobre el índice de confianza empresarial que sale esta semana de Fedesarrollo. Connie, ¿cómo me le va? Pero sí, Fedesarrollo pues presenta los datos de el comportamiento del índice de confianza industrial, que en el sexto mes del año, o sea en junio, aumentó y se ubicó en 2,4%. Se espera que el aumento continúe y que la confianza empresarial siga en ascenso, porque todos los indicadores apuntan a que el segundo semestre va a estar bien y el ánimo de los consumidores está al alza y la gente está dispuesta a recuperar gastos que quizás aplazó en el primer semestre. Ya, sí, efectivamente la semana pasada hubo 2 datos, uno el PIB con un 2,8% para el segundo trimestre y el índice de confianza del consumidor que también estuvo muy alto, ¿no? Así es, y pues recuerde usted también que acabó de terminar la cumbre empresarial de la ANDE en Cartagena, en donde los empresarios estaban muy optimistas pese a los anuncios que ya empezó a hacer el gobierno sobre la carga tributaria que se puede venir con las reformas que planea. Bueno, Constanza, muchísimas gracias, es usted muy amable. Y esta semana se realiza en Medellín Expo Camacol, y para hablarnos de este evento de la construcción que en el primer semestre fue uno de los que le fue mal, según el PIB, las cifras del PIB de la semana pasada, está Gabriel Flores. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Pedro? Sí, efectivamente, el 22 de agosto se realiza Expo Camacol en Medellín y es una feria especializada y que se ha consolidado en el tema de insumos y de materiales para la construcción. Como usted dice, efectivamente los datos del sector en general han estado a la baja, pero hay un tema que es el de los insumos que está explorando Camacol en el tema de exportaciones, impulsar todo esto, y ahora con la coyuntura del dólar, pues para los exportadores de insumos la cuestión está moviéndose o empezará a moverse mejor. Hay novedades tecnológicas, hay un mercado, como lo dice también Camacol, que mueve 30 subsectores, entonces se espera una afluencia de público no solo local, sino también de invitados internacionales, Pedro. Ok, bueno, Gabriel, ¿qué dice el sector de la construcción respecto a esa cifra del PIB y ese de crecimiento de la construcción? ¿Están preocupados o creen que en el segundo semestre puede repuntar? Camacol preveía la situación, Pedro. Ellos dicen que es un ajuste que se está realizando y la expectativa definitivamente, si está puesta, es para el 2019. Y en lo que resta del año, ellos son conscientes de que las cifras se irán ajustando poco a poco, aunque van a seguir estando a la baja. Pero la expectativa está en el 2019. Y un dato adicional que vale la pena destacar es que lo que tiene que ver con actividades inmobiliarias sí se incrementó, aumentó 2,2%, entonces ahí hay una dinámica interesante. Muchas gracias, Gabriel, y tenemos ahora en la mesa de Económicas a Andrés Quintero, quien nos va a hablar sobre el reporte de zonas francas que sale esta semana. Andrés, ¿qué se espera de este nuevo reporte? Pedro, se espera que haya una recuperación en este sector de las importaciones y las exportaciones desde las zonas francas colombianas. Vimos que en mayo, el último reporte, hubo un repunte interesante de las exportaciones de 6,8% frente al mismo mayo del año anterior, con unos 187 millones de dólares. Sin embargo, del lado de las importaciones hubo una caída bastante fuerte, superior al 40%, y se espera que pues por lo menos podamos tener unas cifras positivas, dado que en lo corrido del año, entre enero y mayo, tenemos una caída de menos 0,9% en las exportaciones y de menos 23,3% en las importaciones. Obviamente la pregunta que se hacen los empresarios y el gobierno es cómo tratar de dinamizar estas zonas, pues que tienen una ventaja tributaria y que ha sido ventajoso para los inversionistas extranjeros. Ya. Andrés, ¿y qué dice de esto el nuevo ministro de Comercio?
el nuevo ministro, pues cuando lo vimos la última vez en la rueda de prensa que fue la semana pasada, él nos hablaba que las zonas francas son un elemento muy importante para toda la economía, no solo pues nacional, sino también como un instrumento de atracción de inversión extranjera. Entonces, claro, tienen que trabajar el tema de regulación en esta zona, que es uno de los pedidos que ha hecho toda la industria. Bueno, Andrés, muchas gracias, muy amable. Amables lectores de portafolio.co, les agradecemos mucho por estar con nosotros en Económicas. La próxima semana los esperamos en otro episodio. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.